Bien, jóvenes, la clase anterior estuvimos preguntándonos cómo realmente debemos alcanzar el tema de investigación, que es ya propiamente la parte que nos compete en este segmento o en esta parte que estamos nosotros revisando. El punto central es cómo alcanzar ese tema. A partir del tema será realmente nuestra búsqueda o se generará realmente nuestra búsqueda de la investigación como tal. Entonces, vamos a revisar el día de hoy el análisis del tema de investigación. Vamos a ir analizando ese supuesto tema o esa supuesta perspectiva que hemos planteado. Vamos a ir concretando esta perspectiva, que es lo que nos interesa. El análisis del tema sería nuestro segundo paso del proceso de la delimitación del tema. Entonces, vamos a considerar como el segundo paso para el proceso de delimitación. Tenemos una idea general del tema de investigación. Hemos revisado principalmente algunos escritos, algunas posturas, o hemos consultado con alguna persona sobre alguna perspectiva que nos interese. Entonces, tenemos una idea, pero no basta con esa idea para realmente decir que es nuestro tema de investigación. Debemos analizar este tema de investigación. Se inicia cuando la investigación ha identificado una temática general a investigar. Entonces, como les decía, con esas temáticas generales no nos basta. Podemos tener un tema general, pero no es suficiente para alcanzar realmente lo que vamos nosotros a analizar. Es posible identificar varios momentos del análisis del tema. Entonces, vamos a revisar en este segundo paso algunos momentos para identificar realmente o para analizar realmente el tema. Vamos a ver, se pueden identificar varios momentos. Varios momentos del análisis de la investigación. Vamos primero a la recolección de la información acerca del tema. Recolección de información. Una vez seleccionado el tema general, obviamente a través de nuestros intereses, por ejemplo, a mí me interesa saber la filosofía de Platón, pero el tema es muy amplio, entonces tengo que ir concretando estas perspectivas. Vamos a recolectar la información, vamos recopilando, reuniendo datos más precisos acerca de la situación de la investigación. Si nosotros tuviéramos, como les digo, este tema, la filosofía de Platón, ¿qué es lo primero que voy a hacer aquí en la recolección de la información? Yo ya tengo una idea, he preguntado, he revisado tal vez mi cuaderno de filosofía, sé que Platón tiene algunos textos sobre algunas temáticas. Entonces voy a concretar esas temáticas, voy a centrarme en un tema, en una perspectiva, en una sola idea. Me interesa saber la teoría de las ideas de Platón. Entonces voy concretamente buscando datos precisos. Esto le permite al investigador familiarizarse con el fenómeno, adquirir una visión amplia del mismo, formar ciertos criterios. La información puede ser obtenida a través, y creo que la principal es la revisión bibliográfica. También puede ser, como veíamos, las asesorías, las entrevistas. Un componente esencial del análisis del tema lo constituye la reflexión. Entonces, además de la revisión bibliográfica, la reflexión es fundamental. Y para llegar a esta reflexión se pueden formular algunas preguntas que nos permitan guiar.
Preguntas que el investigador puede irse formulando, cuestionando. Vamos a plantear algunas de estas preguntas que nos guían la reflexión. Podemos preguntarnos, ¿por qué me interesa este tema? La razón. ¿Por qué me interesa el tema? ¿Qué es lo que me preocupa o me llama la atención de este tema? ¿Cuáles otros temas pueden estar asociados? Otros temas pueden relacionarse con el primero. ¿A qué contexto pertenece? ¿Cuáles aspectos podrían destacarse? Eso referido al tema en sí mismo. Entonces podemos ir planteándonos algunas preguntas donde creo que esta es la fundamental. ¿Por qué me interesa el tema? ¿Qué es lo que me llama la atención de este tema? Pueden así irse generando varias preguntas. ¿Cuándo sucede realmente? Es decir, ¿qué parte de ese tema se va dando en la realidad que voy analizando? Entonces, dentro de esta consideración podemos analizar la recolección del tema. Podemos buscar un significado de los datos. Posteriormente, el investigador debe revisar y valorar la información obtenida. Entonces, vamos con esta segunda instancia. Primero, recolectamos la información. Cogemos libros, datos de lo que tenemos, de lo que encontramos en Internet. Hacemos una revisión bibliográfica rápida con la perspectiva principalmente de ver cuál es el interés que tenemos en ese tema. ¿Qué otros temas se pueden relacionar? Es muy importante. Por ejemplo, si yo hablo de Platón, puede ser que los textos de Platón que encuentre hable sobre Sócrates, sobre la teoría de las ideas, sobre la estética, sobre la ética. Hay varios temas que se van interrelacionando dentro de algo que a mí me interesa. Entonces, la recolección de la información en esta primera parte es importante dentro del segundo paso del proceso de delimitación del tema, que es propiamente el análisis. Vamos a hacer este ejercicio, entonces por favor vayan anotando. Vamos a hacerlo de una forma más concisa. Pues, esto es una visión general de cómo vamos a ir recolectando la información, pero es importante que se vayan planteando un tema que les interese de forma general, de manera general. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Vamos con una segunda parte de lo que podemos nosotros ir analizando. Dentro de la misma consideración de lo que se refiere a esta recolección de la información, podemos buscar el significado de los datos. Búsqueda del significado de los datos. Posteriormente, como les decía, el investigador debe revisar y valorar la información obtenida, identificar aspectos de mayor relevancia, así como reconocer posibles relaciones existentes entre los datos. Algunas preguntas que pueden ir guiando esta consideración, voy a plantearla como la visión de valorar la información obtenida. Esta información obtenida que se debe ir valorando, es decir, se debe ir analizando, puede estar permeada o guiada por algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué aspectos de este tema que estoy tomando
sobresalen. Por ejemplo, si recurro al texto de Platón y me está hablando sobre las ideas, sobre la teoría de las ideas, entonces es evidente que hay un tema central, que hay una perspectiva central. ¿Hay algún aspecto en particular que me interese más? Y este es un punto fundamental. Si se dan cuenta, toda la búsqueda del tema pasa por el interés particular de cada uno de nosotros. Es necesario tomar en cuenta su interés para comprender realmente o para llegar realmente a la delimitación de un tema. ¿Hay algún aspecto particular que me interese? A veces muchas de las búsquedas de la información no llevan necesariamente a recabar esa misma información. Puede ser que el primer texto que yo obtenga sea simplemente un texto que me pueda guiar como la perspectiva de la cual yo voy a tomar el tema. También debemos revisar qué cosas se pueden indagar y qué no, qué cosas tienen información y qué cosas realmente no llegan a la información como tal. Además de la búsqueda de significado de los datos, vamos a realizar un estudio de posibles alternativas. Como resultado de las fases anteriores de las que estamos aquí analizando, se espera que surja un abanico de alternativas, según las cuales sea posible realizar la investigación. Es decir, que un mismo tema o citación puede generar infinidad de preguntas. Y esa es la perspectiva. El investigador debe estudiar y valorar las alternativas de la investigación. De un mismo tema, como les digo, pueden irse generando, por lo tanto, varias interrogantes, varias posibilidades. Y ahí es donde a veces nos vamos quedando en la investigación. Es decir, tengo tantas cosas que puedo ir analizando que realmente la delimitación del tema es fundamental, porque si no, me quedo con muchas opciones y a la final no llego a ninguna concretamente. La búsqueda de los datos, del significado, es un primer paso dentro de esta revisión bibliográfica, pero es fundamental, sobre todo, un estudio de las alternativas. Posteriormente, realizo un estudio de posibles alternativas. El investigador debe entonces aquí estudiar y valorar las alternativas de investigación más acordes con sus posibilidades, intereses y con la necesidad científica y social. Las diferentes alternativas son diferentes enunciados que podrían plantearse para un tema particular. Entonces aquí principalmente es la consideración de ese abanico de alternativas que pueden generar diversas preguntas, diversos objetivos, deben irse concretando, deben irse centrando. Aquí principalmente el investigador debe valorar, estudiar las alternativas de investigación, más acordes con sus posibilidades. Debe estudiar y valorar las alternativas. Pero estas alternativas, como les digo, no pueden ser simplemente las alternativas generales. Pongamos un caso. Yo quiero estudiar la teoría de la relatividad de Einstein. Puedo hacer una explicación filosófica del asunto. Es decir, a través de ejemplos puedo explicar la teoría de la relatividad. Pero ¿dónde se me va a complicar realmente? Si yo quiero explicar matemáticamente la teoría de la relatividad, porque no he llegado a un estudio matemático avanzado para todas las implicaciones que tiene la teoría.
Entonces, deben estar esta valoración y este estudio lo más posible, lo más acorde con sus posibilidades. Las del investigador, con sus intereses y con las necesidades. Si yo les planteo que se puede sintetizar estas características de la investigación con las siglas música, y usted va e investiga y me trae un trabajo sobre la importancia de la música, no está acorde la investigación con las necesidades que se está pidiendo. Usted me trae y me dice, la música es muy bonita, a mí me encanta, yo siempre escucho música, no tiene nada que ver con que la investigación sea metódica y las demás características, ¿sí? Entonces es importante siempre saber o entender qué se está pidiendo, cuáles son las necesidades sociales, científicas de la investigación. Dentro de esta consideración, por lo tanto, es fundamental que comprendamos realmente qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que se necesita. Podemos hacer de un mismo tema una infinidad de consideraciones. No es que de ese tema específicamente es el único que yo puedo obtener, sino que se pueden dar varias consideraciones, varias perspectivas. Es importante, por lo tanto, ir delimitando el tema en la búsqueda del significado, en el estudio de posibles alternativas y finalmente podemos comprender también la focalización de la atención de una alternativa. En este caso, el investigador debe preguntarse, ¿qué quiero saber realmente sobre esto? Eso es focalizar, guiar realmente nuestro estudio a un tema específico. Focalización de la atención en una alternativa, no en todas las posibles. Y aquí está realmente la pregunta. ¿Qué quiero saber acerca de esto? Esta pregunta es fundamental, es necesaria. Dentro de esta consideración es importante, por lo tanto, ir revisando esta idea, esta perspectiva, ir focalizando. La respuesta a esta pregunta permite que el investigador se centre su atención en el aspecto o algunos aspectos que realmente le interesan del tema, lo que realmente le llama la atención, aquello en lo que no se desea interesarse o adentrarse, debemos dejar de lado, porque nos va a generar inconvenientes en la formulación, en la perspectiva general. Dentro de esta idea, ir puntualizando, ir revisando este elemento del tema. ¿Qué quiero decir en definitivo? Si no llegamos a puntualizar qué es lo que quiero saber del tema, realmente el tema puede irse en el desarrollo por diferentes lugares que no me lleven a un análisis concreto y que realmente nos sirva de mayor cosa. Estos puntos que estoy aquí delimitando realmente nos van a permitir a nosotros, en esta forma general, ir identificando y centrando nuestro tema. Entonces, tomamos un tema que nos llame la atención, el que nos guste, cualquiera que este sea, por las ideas que veíamos anteriormente, por afinidad, porque yo quiero saber de este tema, porque tal vez lo leí en un libro, y vamos concretando esta perspectiva.
Vamos analizando el tema. ¿Realmente el tema tiene relevancia? El tema, ¿qué alternativas me presenta? Puede ser que ese mismo tema tenga algunas aristas, algunas perspectivas. Estudiamos esta consideración que sea más acorde a mis posibilidades, que yo tenga la posibilidad, sobre todo, de seguir investigando, que tenga información, que pueda encontrar información del tema, que no sea simplemente un tema sin más. Y voy concretando esta perspectiva. ¿Qué quiero saber realmente de esto? ¿Qué es lo que me motiva realmente a llegar a esta consideración? Vamos entonces a buscar un tema y vamos a irlo pasando por cada una de estas fases, que son las que nos permiten analizar el tema. Vamos a hacer el análisis del tema, la relevancia del tema. Pero, como les digo, lo importante es tratar de concretar. Hay varias preguntas que, además de las que se han planteado aquí, son fundamentales, que son esenciales para llegar a una investigación. Entonces, dentro de esta consideración, ya cerrando el análisis del tema, después de determinar realmente el tema, debemos determinar la que será la pregunta de investigación, que constituye básicamente la interrogante que el investigador se plantea acerca del elemento de interés, acerca del tema que nos interesa. De este enunciado se derivarán los métodos, los procedimientos de la obtención de la información, los instrumentos y demás consideraciones. Por lo tanto, antes de llegar a esta idea de lo que es propiamente la pregunta de investigación, vamos a intentar realizar esta consideración de elegir un tema de investigación. Un tema de cualquiera de las materias que están trabajando en lo posible. Traten de que sea en ese sentido, sino de cualquier perspectiva. Entonces, vamos a buscar un tema de investigación. Y vamos a someterle a ese tema al análisis de la investigación. Puede ser un tema cualquiera. Sí, muy general, no importa. Lo importante es que vamos a hacer este proceso de que sería la recolección de la información, es decir, el análisis del tema. Pero no vamos a, obviamente, no vamos a ir recolectando mucha información dentro de esta perspectiva, dentro de esta consideración, sino que principalmente vamos a buscar un tema y lo vamos a ir enfocando, es decir, lo vamos a ir centrando hasta que realmente podamos decir si es o no un tema de investigación que a mí me interese. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Este proceso lo vamos a seguir haciendo, no es algo que yo voy a decirles es un trabajo para la siguiente semana, sino que la siguiente semana lo importante es que traigan una idea, un tema. Y con ese vamos a irlo guiando, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Solo escogemos el tema, no hacemos nada en el cuaderno. Solo escogemos el tema, exacto. Escogemos el tema, lo traemos y lo vamos a ir evaluando. ¿Qué Bien. pregunta quiero que contesten, sobre todo en la búsqueda del tema? La que nos planteábamos anteriormente. ¿Por qué me interesa este tema? Esta pregunta debemos contestar. Nos va a ayudar a delimitar el tema. Nos va a ayudar a tener un tema que no sea demasiado general. Y por favor, traten de hacer el ejercicio de la búsqueda del tema. ¿Qué quiero decir con esto? No que la siguiente semana, cuando yo les pregunte, ustedes saquen un tema cualquiera que en ese momento se invente. No es ese el objetivo de la investigación, es el objetivo presentar un trabajo por presentar, sino principalmente que busquen un tema, que les interese, que les llame la atención, algo con lo que tal vez no vayan a trabajar el día de hoy,
que no vayan a trabajar tal vez en esta clase de investigación, que sea tal vez algo con lo que ustedes vayan a trabajar, qué sé yo, en el tercero de bachillerato o que sea una proyección a futuro, algo que realmente les llame la atención. Y de esta manera pueden ir delimitando el tema y tal vez para tercero de bachillerato, si es que en el caso de que volvamos a hacer, pero necesariamente ustedes van en investigación a ir revisando esta consideración, ya tengan un tema, una propuesta inicial por lo menos, una perspectiva inicial que les permita tener un avance, porque el tema siempre va a ser complicado. Y al final, si yo no tengo información, si no sé de dónde obtener esa información, ¿qué pasa? Se estanca. Y los mayores problemas a nivel universitario principalmente es que no se delimita correctamente el tema y cuando ya tengo escrito la mitad del trabajo me doy cuenta que no puedo avanzar más y se alargan los plazos. Voy generando problemas hasta el final. Por eso la delimitación del tema es fundamental para llegar a una comprensión importante o relevante dentro de la investigación. Bien, jóvenes, con eso nos quedamos. Este es su trabajo en su cuaderno, por favor. Lo hacen en su cuaderno. Todavía no vamos a subir nada, pero lo tenemos ahí. Bien, chicos, eso es